Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este curso virtual. Les doy la más cordial bienvenida a todos en nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, de la Secretaría de Salud de Yucatán. Y hoy quisiera yo darle la más cordial bienvenida a la profesional que estará con nosotros el día de hoy compartiendo esta muy interesante plática que pues seguramente será de muchísima utilidad para todos quienes estamos pues dedicados al área de la salud y que pues de repente a lo mejor no estamos muy familiarizados con algunos temas que pues definitivamente cobran mucha relevancia y tenemos que aprovechar a pues los investigadores, los profesionales de la salud que tenemos en nuestro estado, que al fin, ¿no? Después de muchos años de a lo mejor leer investigaciones y cosas que se hacían en otras partes del mundo y tratar de adaptarlo a nuestra población, pues hoy tenemos muchos investigadores como nuestra invitada de hoy que están haciendo y generando investigación que se da en nuestro propio entorno, en nuestro propio contexto, y creo que eso es algo que hay que aplaudir, es algo que hay que valorar y por supuesto es algo que hay que aprovechar. Entonces quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora Nina Isabel Méndez Domínguez. Hola Nina, buenos días, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Nina, quiero platicarles un poco antes de comenzar acerca del currículum de la doctora Nina. La doctora Nina se titula en 2007 como médico cirujano, obtuvo la maestría en Ecología Humana en 2010 y en 2013 se gradúa como doctora en Ciencias de la Salud. Intercaló su formación de posgrado en el área de la salud comunitaria en México con estancias en la Universidad de California en Los Ángeles. En 2016 realiza una estancia postdoctoral en el Departamento de Ecología Humana del CIMBESTAF y desde el 2017 es profesora de tiempo completo e investigadora en la Universidad Marista de Mérida y es investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. En mayo del 2020 concluye la maestría en bioética en la Universidad de Anáhuac Norte, es líder de proyectos de investigación clínico-epidemiológica, de innovación en la atención de los problemas prioritarios de salud y de educación médica, además de tener proyectos en colaboración con universidades extranjeras. Posee experiencia y auténtico interés por la investigación con impacto social, abordaje de los problemas regionales en salud y sus publicaciones más recientes son sobre COVID-19 y los motivos de cesáreas en población yucateca. Ha recibido reconocimientos por la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina en 2018, por la Asociación de Medicina Tropical e Higiene en 2019 y en 2020 por Innovación y Desarrollo Científico por Johnson & Johnson y por la revista American Journal of Human Biology. La verdad es que tiene la doctora Nina un respaldo enorme y estamos muy contentos, muy orgullosos y muy agradecidos de que esta mañana se haya dado el tiempo para compartir con nosotros esta plática. Quienes nos acompañan aquí en Zoom, bienvenidos sean todos, muchas gracias. Aquí en Zoom tenemos una parte ahí habilitada de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario para la doctora Nina, con mucho gusto al final de su presentación tendremos unos 10 minutitos para hacerle llegar a ella sus comentarios. Y quienes nos acompañan en el Facebook Live de la Secretaría de Salud de Yucatán, también bienvenidos, buenos días. Y en la parte de comentarios también ahí podrán dejar algún comentario o alguna inquietud para la doctora Nina. Pues doctora, ya no te hago perder más tu tiempo, te cedo el auditorio, te cedo la presentación y nos vemos en un momento. Muchísimas gracias, Juliana. Ok, bueno, pues como ya les platicaron, mucho de la investigación que hemos realizado ha sido específicamente por y para la gente de Yucatán. Entonces, un tema de gran interés que yo creo que en todas las regiones del mundo destaca por su relevancia es el cuidado de la mujer, del recién nacido, de la planificación familiar, embarazo, parto, puerperio. ¿Por qué? Porque son eventos clave en la vida tanto del neonato como de la madre. Entonces, esto es un poquito el contexto epidemiológico y vamos a entender por qué es tan particular y qué cosas podemos aplicar en la vida diaria, en nuestra práctica profesional. Muy bien, entonces, pues la finalidad de todo esto es generar capacidades para abordar la planificación familiar, el embarazo y puerperio saludables. Vamos a comprender y adecuar las recomendaciones, orientaciones al contexto individual, étnico y sociocultural de las mujeres yucatecas y a sus necesidades.
Comúnmente leemos de textos que vienen de otros países, que son incluso traducidos al español en otros países extranjeros, y el tipo de información que nos llega es muy adecuada y muy correcta, pero no siempre está adecuada a el contexto en el que realmente vivimos, a nuestra población que es tan particular y a nuestra riqueza cultural que nos permite, que es un orgullo poder cuidarla y que necesita ser protegida. Entonces, ¿qué tópicos vamos a abordar? Vamos a platicar de este contexto epidemiológico, de salud pública, de medicina preventiva para la salud y el bienestar durante el embarazo, parto y puerperio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos abordajes colectivos y los abordajes individuales? Vamos a entender un poco cómo desde la salud pública las medidas son generalmente colectivas, pero que existen consideraciones que tienen que individualizarse de acuerdo a las condiciones de cada paciente. Y esto es lo que se hace en la práctica clínica. Como también podemos, estas necesidades, podemos ajustarlas para que la paciente pueda alcanzar sus metas particulares, el plan de vida de cada persona, que es muy importante siempre tener en cuenta. Finalmente, no existe una sola medida adecuada, correcta y aceptable para cuidar la salud de una persona, sino que eso se tiene que adaptar a las metas de cada paciente. Bueno, vamos a platicar un poquito de cómo llegar a este diálogo con nuestro paciente en la consejería médica, en la consejería de planificación familiar, de salud reproductiva. ¿Cómo podemos establecer este diálogo con nuestro paciente? Y vamos a analizar un poquito qué tanto lo estamos haciendo y qué cosas podemos mejorar. Siempre hay espacio para mejorar, siempre hay espacio para aprender. Eso es lo que hacemos en el día a día. Bueno, quiero primero que nada situar un poquito de a qué se refiere esto del contexto epidemiológico. Muchas veces pensamos que epidemiología, estadística, estamos hablando meramente de números. Y puede ser así cuando a los números no les estamos dando un sentido claro. El detalle es si logramos que estos números tengan un significado real, tengan realmente una capacidad de explicarnos y orientarnos hacia mejores abordajes colectivos e individuales, entonces estos números se vuelven útiles, emocionantes. Es lo que vamos a tratar entonces de entender un poquito ahorita que les dé algunas cifras. Vamos a contextualizar también estas necesidades de acuerdo a lo que nos dicen los números. ¿Qué es entonces un contexto epidemiológico si no es tan solo un contexto de números? Lo que viene siendo la epidemiología de manera general, pues es el área que indica las tendencias, las asociaciones demográficas, las acotaciones estadísticas y que nos permite a la vez evaluar, estimar un riesgo para un grupo particular, un riesgo para una población en sí, un riesgo en cualquier sentido que nosotros podemos incorporar al platicar de él con nuestro paciente. También vamos a poder identificar grupos de interés, algunas cuestiones en las cuales hacen que en un grupo particular haya un problema de morbilidad o de mortalidad, o que lo que para los demás es un problema de morbilidad, para este grupo en particular en realidad no lo es. Ok, entonces, vamos a comenzar con los números. Quiero platicarles que muchas cosas que uno investiga, que
tienen sentido en toda la investigación, pero también tienen sentido en el contexto de la práctica. Esto es, haciendo un análisis de los fenómenos de natalidad en Yucatán, yo creo que para todos los que se dedican al área de la salud es algo muy sentido de que existen picos y valles en las épocas de nacimientos, ¿verdad? Es algo que sabemos que es la temporada alta, que la rotación por toco está difícil en septiembre y en octubre, pero si nadie se pone realmente a contabilizar qué es y cuáles son sus efectos, pues difícilmente podamos comprender cuál es la importancia de estas cifras. Como pueden ver en esta gráfica, pues septiembre y octubre marcados de rojo nos dan este pico del cual estamos hablando, que quizás cerca de 2003 y 2004 no era un pico tan acentuado, pero que se volvió realmente importante a partir de 2016 y se ha mantenido en los años siguientes. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, estamos viendo que desde una perspectiva de ecología humana y de biología humana, pues tiene una relevancia porque caracteriza a una población que puede o no ser igual a otras poblaciones. Esto es, si nos ponemos a pensar qué tanto esto se parece a las tendencias en el resto del país, pues nos daremos cuenta de que en realidad no se parece, de que este tipo de patrones son muy particulares de Yucatán. Y tiene una implicación. La implicación que tiene es que al haber mayor número de nacimientos, el número de casos de mortalidad materna en el estado de Yucatán, pues en realidad también se incrementa para los meses de septiembre y de octubre. Esto tiene mucha importancia, sobre todo para el área preventiva, porque nos ayuda a pensar cómo se pueden evitar. Entonces, la mortalidad materna a nivel nacional es uniforme. Podemos nosotros hacer el análisis, repetirlo, pueden ustedes descargar la información y dedicarse a elaborar estas proyecciones y notarán cómo es uniforme, no existen picos y valles. Sin embargo, en el estado de Yucatán, estos nacimientos tienen picos y valles. Y también ese pico que vemos de la natalidad se asocia a un pico en los casos de mortalidad materna. Coincide también con otros momentos que son importantes epidemiológicamente hablando, como son los picos de las enfermedades transmitidas por vector y que tienen ciertos riesgos sociales que se asocian a dificultades para el transporte, para el paciente se le complica salir de casa y el tiempo de atención a veces suele ser más largo. ¿Qué pasa entonces? Si nosotros consideramos que la mortalidad materna estuviese dada con un riesgo de 1, nos estaríamos dando cuenta que en el periodo observado entre 2002 y 2016, pues hubo un 40% extra de riesgo de que esto sucediera entre septiembre y octubre. Esto es por los motivos que hemos mencionado, ¿no? Porque hay tanto factores sociales como factores de salud que convergen en el mismo momento y que generan incremento en la demanda de los servicios de salud y que pueden entonces desarrollar una mayor posibilidad de que haya eventos adversos como mortalidad materna. ¿Qué puede proponerse con base a todo esto? Bueno, si bien sabemos que México de manera general cuenta con los recursos materiales, la tecnología, la infraestructura básica y en algunos casos especializada para responder adecuadamente a las emergencias obstétricas, también sabemos que la distribución de dichos recursos es uniforme a lo largo del año y que se plantea uniforme a nivel nacional. Entonces,
quizás una adecuación en la administración de recursos, una redistribución pudiera ser la clave para poder atender la demanda incrementada en los meses de septiembre y octubre. Ahora, estas alternativas que pudieran haber a una distribución homogénea, que pudiera ser desde tener personal, tener internos, personal becario o tener personal específico para las áreas de atención al embarazo, parto y puerperio, pudieran redistribuirse de algún modo y ello permitiría entonces poder mitigar o prevenir que sea por la sobrecarga en la solicitud de servicios de salud. También los recursos pudieran ajustarse a estos picos y valles de embarazos y nacimientos, en el sentido de que se pudieran incluso las campañas de salud intensificar en los periodos de mayor, las de planificación familiar, intensificarse en los periodos de mayor número de embarazos y para el número de nacimientos, adecuarse los recursos para ello. Las acciones promotoras de la planificación familiar tendrían que tener mayor énfasis, ser más intensivas durante este pico de concepciones y tener estrategias todo el año, nada más que ir variando e intensificando ciertas cuestiones cerca de los periodos de picos. Mantener estrategias para fomentar las consultas de control prenatal en los meses subsecuentes. Esto es, seguramente, esto permite planear y permite incluso que las consultas de control prenatal puedan agendarse de manera correcta sin que se saturen los servicios de salud. También se pueden redoblar esfuerzos para la atención y traslado oportuno cerca de los periodos de mayor natalidad para evitar cualquier fatalidad. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Una de las propuestas que de hecho el editor de la revista Ginecología y Obstetricia de México nos comentaba en su momento cuando se hizo la revisión de la publicación derivada de esta información, fue que desde la clínica, si se tienen pacientes de las cuales sabemos que tienen factores de riesgo incrementado, que tienen enfermedades crónicas y que finalmente no sabemos dónde van a ser atendidas, pues quizás recomendarles, de acuerdo al método de planificación familiar, a sus planes personales, pues que las épocas de embarazo coincidan con los nacimientos en épocas de menor demanda de servicios de salud. Esta pudiera ser una estrategia un poco más complicada para cuando se atiende desde un medio público, pero quizás desde la consulta privada tenga mucho sentido. Entonces, ¿qué otras consideraciones? Ya hablamos un poquito, entonces empezamos al revés, empezamos hablando desde las muertes maternas que se dan en embarazo, parto y puerperio. Ahora vamos a hablar de algunas consideraciones muy particulares en el estado de Yucatán. Voy a generalizar porque saben que la información, todas estas publicaciones se las puedo poner a su disposición para que las revisen con mayor detalle, de manera más específica. La edad de menarquia en Mérida y en otras zonas urbanas, siendo en la menarquia la primera menstruación, la primera regla de una mujer, ocurre de manera común antes de los 12 años. Para los 14 años, o sea, unos días antes de los 15 años, todas las adolescentes en un estudio probabilístico que se hizo ya habían tenido su primera regla. Esto nos puede sonar quizás muy común, nos puede sonar algo muy naturalizado, incorporado en nuestra forma de ver la normalidad, pero también deberíamos de pensar qué tanto es distinto o semejante a otros lugares. Y pues en realidad es más temprano aquí en Yucatán que en algunas otras regiones del mundo. ¿Eso qué trae consigo? Eso trae consigo pues que en muchas ocasiones esta madurez entre comillas, porque en realidad todavía no es una madurez,
reproductiva se alcanza muy desfasada de una madurez emocional que permita afrontar pues digamos, el nuevo estatus de una niña. Y además implica que pues muchas medidas, muchos cuidados tienen que empezar para la mujer en Yucatán antes, prácticamente a una edad más temprana de lo que podemos ver que se recomienda en los libros, nuevamente en las guías y en las recomendaciones de otras regiones del mundo. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta es que en Yucatán se ha observado que estas niñas que tienen una menarquia antes de los 12 años también tienen una estatura adulta más baja. Entonces, ¿cuáles pueden ser las implicaciones de esto? Primero, podemos pensar en Mérida de manera particular, que fue en donde se hizo este estudio, que existen determinantes de esta edad de menarquia y que pueden asociarse al crecimiento y a la grasa corporal que se tiene, pero también a su vez van a afectar lo que es la talla adulta. Una vez que esto sucede, que pues comúnmente el exceso de peso favorece una menarquia temprana, la menarquia temprana se asocia a una talla baja. Esto es, ¿cómo puede afectar una talla baja? Bueno, pues hemos también podido observar y sustentar que esta talla baja se asocia a bebés que son más, que pesan menos. Tienen la tendencia a tener menor peso al nacer. Un menor peso al nacer, pues se reconoce como dependiendo de la severidad, como un factor que pudiera llegar a ser adverso para el recién nacido. Y finalmente, una menor talla materna, cuando se acompaña con una ganancia de peso que llame más la atención, o sea, que sea más de la esperada, puede asociarse a bebés que son proporcionalmente más pesados, más grandes o paradójicamente en cierto punto pudieran considerarse macrosómicos, ¿no? Entonces, al haber una mamá de estatura baja y un bebé grande, pues lo que puede suceder y lo que sucede, como ya vimos en Yucatán, es que proporcionalmente, aun cuando no pueda decirse que es un bebé macrosómico, genera desproporción cefalopélvica y esto se asocia a una mayor tasa de cesáreas. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues en los últimos años se ha hecho mucho énfasis sobre el impacto de las cesáreas sobre la microbiota de los recién nacidos, identificándose como un factor que puede ser adverso para el crecimiento y nutrición. Entonces, todo esto hace que sea muy particular el riesgo o también pues la biología de las mujeres yucatecas y que tiene importancia en términos de los fenómenos vitales. De hecho, estos bebés, esta talla materna relativamente baja y estos bebés relativamente más pesados que generan una desproporción cefalopélvica y se asocia a un mayor número de cesáreas, pues digamos que nos tienen uno de los primeros lugares en porcentaje de nacimientos por cesáreas. Sin embargo, es muy fácil decirlo de este modo, son muchas cesáreas, pero finalmente estamos tratando con personas. Y si esas cesáreas son el modo para mantener sano al bebé y a la mamá, pues no dejan de ser realmente justificadas. Esta problemática no es nueva, pero nunca había podido visualizarse tan claramente. Por ejemplo, cuando pensamos en el papel que juegan las comorbilidades, la prevalencia del exceso de peso en la infancia, la hipertensión y diabetes,
nos hacen pensar qué tan pronto o qué tan tarde o qué tan difícil, y sobre todo ahora que estamos viviendo un cierto confinamiento aún, qué tan difícil sería enseñar a las pacientes para conocer y para vigilar su presión arterial, para vigilar su propio peso, para realmente tomar en cuenta las implicaciones que esto puede tener a largo plazo para los recién nacidos, ¿no? Si realmente podemos educar para la salud lo suficiente a la madre para que conozca, para que pueda incorporar estas prácticas de cuidado y de monitorización de su propia salud, pues realmente estaríamos cumpliendo una misión en términos de prevención primaria y prevención secundaria. ¿Cuáles son entonces las implicaciones prácticas de esto que menciono? Bueno, si decimos que la edad de menarquia es muy temprana, quiere decir que también existe un mayor riesgo para los embarazos tempranos. Claro, siempre que las condiciones estén dadas, por supuesto. Por eso no es tan difícil ver que el número de mujeres adolescentes con embarazos subsecuentes en Yucatán es particularmente alto. Y no deja de ser un problema de salud pública, porque en muchas ocasiones estas mujeres aún están en crecimiento o deberían estar en crecimiento. Y van aunando a este crecimiento, pues las necesidades de un bebé. Y en términos nutricionales, de salud y a largo plazo, pues tienen un impacto. La capacidad de reproductiva, pues podemos decir con toda claridad y sin miedo a estar diciendo algo incorrecto, se presenta de manera particularmente disociada de la madurez emocional. ¿Por qué? Porque es una edad muy temprana y tenemos madres adolescentes realmente que emocionalmente no tendrían quizás la madurez, ¿no? Las gestantes yucatecas, más aún si son adolescentes, están entonces en mayor riesgo de tener bebés de bajo peso conforme más baja sea su estatura proporcionalmente. Y paradójicamente, pues las tenemos de talla baja, pero también ganando mucho peso. Esto condiciona a bebés proporcionalmente más grandes in útero. De hecho, en los casos de desproporción cefalopélvica, cuando estamos hablando de tallas muy bajas en la madre, a partir de 3.600 gramos ya generaban desproporción cefalopélvica para las mamás de la estatura más baja. A pesar de las recomendaciones de la OMS dice desde hace muchos años que no deben exceder las cesáreas un 15% de los nacimientos, la desproporción cefalopélvica sí está ocurriendo con mayor frecuencia en Yucatán. Y eso nos hace ver que este 15% no es que no sea alcanzable, sino que hay que ver caso por caso realmente cuál es la situación y y qué tanto es un riesgo para la madre, y siempre decidir lo mejor para la mamá y para el bebé. Quizás no tanto apegándose a las metas de 15%, sino pensando en la vida de ambos y el bienestar, por supuesto. Y entonces, la prioridad del personal de salud ante este tipo de dilemas debe ser siempre cuidar de la madre y cuidar del bebé. ¿Cuándo debe de comenzar? Esto ya es una pregunta distinta. ¿Cuándo debe comenzar la planificación familiar en Yucatán y qué alternativas por edad hay? Aquí quiero comentarles que, pues, la salud pública, ahorita que ya les hablé un poquito de cómo nos orienta la epidemiología, cómo a veces dándonos cifras simples nos pueden permitir comprender fenómenos más amplios, ¿no? La salud pública, por su parte, pues aplica todas las estrategias de prevención y control de enfermedades y de discapacidades, ¿verdad?
¿Por qué hablo de la salud pública? Bueno, pues porque promociona la salud física, mental de una población en niveles internacional, nacional, estatal o municipal. Esto es, la salud pública genera medidas que son buenas, inherentemente buenas, de manera colectiva. Y por eso decimos que al ser inherentemente buenas, van a ser buenas para la mayoría de las personas y en la mayoría de las circunstancias. Sin embargo, existen ciertos elementos que hay que tomar en cuenta para cuando se están haciendo estrategias y programas de planificación familiar. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, pues los servicios de planificación familiar en México y por ley deben de ofrecerse a cualquier persona en edad reproductiva. El asesoramiento debe considerar particularmente a las pacientes con mayor riesgo reproductivo. Para 2017, las tasas de natalidad se habían reducido en una cifra récord de los últimos 10 años, pero eso no significa que las metas se estén cumpliendo de manera óptima, sino que aún hay áreas por mejorar. ¿Por qué? Aún cuando las metas de natalidad se estén cumpliendo, también para 2016, el 17.8% de todos los nacimientos fueron de madres adolescentes y más del 20% de estos embarazos fueron subsecuentes en adolescentes. Justo lo que les venía mencionando. Este tipo de fenómenos que vemos que además en Yucatán están un poco más acentuados. Ahora, ¿cómo están funcionando? ¿Qué es lo que se está volviendo más común entre los métodos de planificación familiar? Pues déjenme decirles que por cada, por cada píldora anticonceptiva del día siguiente, píldora de emergencia que se entregaba al principio del periodo, para 2016 eran 40 veces más, o sea, 40 píldoras por cada una píldora que se entregaba antes. Esto nos está hablando de que si lo que más se está consumiendo es la del día siguiente, pues nos podemos atrever a decir que es una planificación familiar subóptima. ¿Por qué? Porque no está siendo realmente planificada a largo plazo, a mediano plazo, sino que está haciendo para resolver en corto algo que ya sucedió. Sería muy triste pensar que en estas 39 veces que se han incrementado, se trata de casos de violación, pudiera ser. Sin embargo, es probable que su uso no esté siendo el óptimo. Entonces, ¿qué más puede hacerse? Bueno, pues ya dijimos que las medidas de salud pública son medidas generales y que implican en buena medida las medidas, los servicios de planificación familiar. Ahora, desde la medicina preventiva se pueden individualizar las consejerías. Esto es aquello que es inherentemente bueno para la mayoría. Al analizar el caso particular, pudiera haber otras consideraciones que tomar en cuenta. Esto es, se pueden ir ajustando a los deseos de la paciente, pueden reducir los riesgos a la salud, permitir el respeto a la autonomía en la decisión de los pacientes. Evidentemente es una labor más pesada. ¿Por qué? Porque implica el trato individualizado. Sin embargo, pues nos va a permitir todas estas cuestiones, ¿no? En todas las ocasiones que esto sea posible y que se dé la decisión, se opte por un método, se debe de informar de manera completa con respecto a dicho método. Entonces, en el caso de poder ofrecer una consejería individualizada, pues hay tantas diferencias que pueden cambiar que pueden ser inherentes al paciente y pueden cambiar el tipo de necesidades, pues desde la edad de la paciente,
los deseos de reproducción o de paridad satisfecha, el número de parejas sexuales, el estado de salud de la pareja sexual, el contexto socioeconómico, la presencia de una discapacidad. Muy pocos servicios de planificación familiar están hoy en día adecuados para poder atender a pacientes con discapacidad. Suelen ser medidas muy generales. Las condiciones patológicas de la persona, el tipo de evento obstétrico que haya tenido recientemente. Todo eso va generando y va creando un perfil de lo que se le puede ofrecer al paciente de manera individual o a la pareja en su caso. Entonces, puede capacitarse al personal de salud para que a la vez que se ofrezcan los servicios de planificación familiar de manera general como estrategia de salud pública, también se vayan adecuando los casos a las necesidades particulares. Pues sí, sí se puede, en realidad sí se puede. El hecho de capacitar al personal de salud ha sido identificado como una prioridad por la Organización Mundial de la Salud. Proporcionar consejería acerca de los métodos de planificación familiar, además, debe de incluir estrategias que no estén utilizando coerción, sin que se induzca a la elección de un método en particular. Informando de manera verídica, completa, empleando un lenguaje claro y adecuado para cada paciente, en los términos en los que mejores comprenda. También es importante en la consejería considerar las características de la paciente y de su pareja o pareja. Esto suena un reto muy complicado, pero es posible y es importante hacerlo. Entonces, ¿qué puede hacerse? Hemos implementado en la universidad lo que son diferentes escenarios de simulación, de modo que utilizando 3 contextos distintos, hemos podido generar casos únicos, aleatorios, que particularizan las necesidades de cada paciente. Desde una paciente ingresada para parto o cesárea, desde una paciente de prealta post-evento obstétrico o una paciente no gestante que viene aún para planificar un evento futuro. Entonces, podemos pensar que esos 3 contextos son muy similares, puede ser, tienen mucho en común, todos tienen que ver con planificación familiar, pero hablan de diferentes momentos en la vida del paciente. Y qué más hermoso en la práctica que poder adecuar a las necesidades del paciente. Entonces, este tipo de simulaciones y que pues no necesitan, replicando lo que es la metodología, pues no se necesita más que el deseo de la enseñanza y el aprendizaje, pueden replicarse en diferentes medios y con diferentes recursos. Entonces, hemos implementado incluso las estrategias para capacitar al personal, en este caso médicos en formación, para llevar a cabo el consentimiento obstétrico de manera completa, informada, sin inducir, con todas las características para que se facilite la decisión autónoma del paciente, simulado en este caso. Y en los escenarios post-evento obstétrico, que son los momentos en los cuales prácticamente queremos como personal de salud que cuando se vaya la paciente ya tenga un método, cómo abordar de manera correcta, oportuna, de manera empática, el método de planificación familiar con los pacientes. Y lo que vienen siendo las consejerías en consulta, esto es, pues no podemos hacer la misma consejería cuando se está iniciando la vida de una pareja que planea casarse o cuando se está planeando ya prácticamente el final de la vida reproductiva de una pareja.
Y pues así como puede ser por parejas, pues puede ser individual o puede ser considerando diferentes actividades de la paciente que le den prioridad o no a sus eventos reproductivos. Entonces, implementando estas estrategias, hemos podido generar casos generales, vamos a decirlo así, en los cuales el personal de salud se va fijando, por ejemplo, si existe migraña, si existe anemia, si existen antecedentes particulares por los cuales, digamos, si este fuese uno de evento obstétrico, con estos elementos sabrían cuáles métodos anticonceptivos no son los más adecuados para la paciente y cuáles sí podrían ser. ¿Por qué es importante capacitarnos? ¿Por qué es importante adecuarnos a la necesidad del paciente? Bueno, pues porque finalmente lo que queremos es bienestar para todos, ¿no? El hecho de que ha sido posible reproducir este tipo de simulaciones año tras año nos han permitido divulgar científicamente este conocimiento, lo hemos replicado y se ha incluso, digamos, adecuado para el contexto de enfermería, no solo para médicos, y se ha replicado en otras universidades con éxito. ¿Qué tipo de aspectos podemos también prevenir con todo esto? Es un video que me encontré, alguien comentaba al respecto en el Facebook y era acerca de una investigadora del CIESAS que está fomentando o que ha empoderado a unas mujeres que en Guerrero dieron a conocer sus casos en los cuales ellas no habían sido informadas de manera completa de que tenían un DIU. Entonces, este tipo de cuestiones son muy delicadas. A veces tenemos barreras del lenguaje, a veces tenemos barreras de conceptos, solemos ser muy técnicos, solemos hacer incluso las cosas con prisa. Nosotros estamos con prisa porque estamos trabajando, pero nuestra paciente está después de un evento obstétrico viviendo uno de los momentos más importantes de su vida. Entonces, en este video me llamó la atención el hecho de que había un consentimiento informado, un formato de consentimiento informado firmado para una colocación de DIU. Vamos a decirlo así, esto sucedió en Guerrero y podemos pensar que son casos aislados, ¿no? O podemos pensar que es un patrón que se repite. El caso es que nunca llegaron realmente a comprender lo que estaba sucediendo, que las pacientes pues no entendieron que estaban dando un consentimiento para colocación de DIU. Esto pues en este mismo video, y pues dejo la fuente, hablan de lo que es la anticoncepción post-evento obstétrico. Y pues el apoyo que estas mujeres tienen como grupo organizado, pues les hace ver que estas mujeres no saben leer y les piden una firma, ¿no? O que no se llevó a cabo de la manera correcta el consentimiento informado. Menciono esto porque es un motivo más para impulsarnos, para animarnos a llevar a cabo este tipo de capacitaciones, porque yo estoy segura que en muchas ocasiones no es que el médico nada más tenga prisa y quiera obtener la firma o que el personal de trabajo social solo quiera obtener la firma. Todos queremos lo mejor para nuestros pacientes, pero a veces no sabemos con precisión cómo hacerlo. Entonces, fortalecer en enseñanza este tipo de capacitaciones, pues nos puede traer muchos beneficios, incluso de esta naturaleza. El consentimiento informado, pues hay que recordar que es un proceso, no es un papel, no es el documento firmado. El proceso de consentimiento informado implica una información por parte de alguien y una comprensión por parte del paciente. No es fácil lograr una comprensión. A veces entre nosotros mismos queremos
compartir algo y no nos entendemos. Entonces, ¿cuán más difícil es querer transmitir algo tan complejo a nuestro paciente? Entonces, hay que buscar las estrategias correctas para ello, para que entonces esta aceptación de un método que se dé con toda la comprensión y aceptación. Hacerlo con empatía, con claridad y con gusto. ¿Por qué no? Hablar también acerca de esto, implementarlo desde la formación temprana de los médicos, pues ha sido igual un motivo de difusión de este conocimiento. Existen capacitaciones para proceso de consentimiento informado y también las hemos implementado basadas en simulación, y les invito a replicar igualmente este tipo de intervenciones porque además son muy satisfactorias. Cada vez que nuestros médicos en formación, nuestros enfermeros, trabajadores sociales, en fisioterapia igual se ha implementado, generan estas nuevas competencias, ellos mismos se sienten muchísimo mejor y nosotros que tratamos de enseñar, pues también. Entonces, ¿por qué es importante capacitar para algo así? Hay tantas disciplinas clínicas, tantos procedimientos que tenemos que poner en práctica para poder capacitar al personal de salud de primer nivel. Bueno, pues esto también es importante. Es importante porque estamos tratando con personas. Responde a un problema vigente. Es de interés para los involucrados, tanto para el médico o el personal de salud como para el paciente. Y es perfectamente factible llevarlo a cabo en cualquier departamento de enseñanza. Entonces, es pertinente y vale la pena hacerlo. Volviendo un poquito a esto de las necesidades particulares de nuestros pacientes, de acuerdo a la edad, de acuerdo a los planes y proyectos de vida de cada quien, retomo lo que platicaron el día 3 de agosto en conferencia de prensa, que fue Día Internacional de la Planificación Familiar. Lo retomo porque nos hablaron acerca de los retos que enfrentamos ante la pandemia. Se espera que ante la pandemia haya muchísimo más población con necesidades insatisfechas de anticoncepción, que se proyectan epidemiológicamente 145.719 embarazos más que el año previo o que las proyecciones de CONAPO, lo cual nos lleva a una necesidad de atención de los servicios de planificación familiar, ¿no? Ahora, esto es algo que es una problemática y que tiene que atenderse desde la salud pública, es un problema y necesita ser atendido y necesita ser amortiguado ese incremento. Eso es un hecho. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que podemos tomar ante ello? Bueno, pues resulta un poquito contradictorio porque después se nos hace ver que aún en época de confinamiento, aún en época de pandemia, pues sí existen servicios de planificación familiar y que los servicios de planificación familiar ofrecen la anticoncepción de emergencia cuando se ha solicitado y en casos de violación y también cuando no se utilizaron, ¿no? Aquí lo vemos en rojo, si no utilizaste o falló un método, recuerda que puedes ir por tu método de anticoncepción de emergencia. Menciono esto porque es muy importante dejar clara la información que se le está dando al paciente. De acuerdo con lo establecido, incluso por la misma farmacología, indica que los métodos de planificación familiar de emergencia no pueden consumirse más de 2 veces al año con un intervalo de 6 meses. Esto significa que incrementar esa frecuencia, incrementar esa dosis realmente es un riesgo para la paciente. Si la paciente no lo sabe y está yendo de manera recurrente mes tras mes porque ni siquiera conoce su ciclo a buscar una píldora anticonceptiva de emergencia, pues está también poniendo en riesgo su salud.
y si está ya embarazada incluso, porque hay casos y existen reportes de casos de mujeres embarazadas que están yendo por el anticonceptivo de emergencia. Estas son medidas que son, digamos, desesperadas, pero que pueden afectar seriamente la salud de la mujer. Es importante cuando se da este tipo de información, cuando se proporciona un fármaco, que además se proporcionen los cuidados que se deben tener y las condiciones mediante las cuales puede accederse y puede emplearse. Todo esto significa que tiene sentido con esa cifra que les di del incremento 40 veces mayor del uso de los métodos anticonceptivos de emergencia. Entonces, hay que orientar y hay que aplicar medidas para que se acerquen a los servicios de planificación familiar en persona en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ni siquiera lo necesitan, no estaban ovulando y no están en riesgo de quedar embarazadas. Y finalmente, no previenen las enfermedades de transmisión sexual tampoco. Entonces, todo esto nos lleva a pensar en que aún tenemos necesidades en la atención de nuestros pacientes y el uso de los métodos de planificación familiar. Son grandes retos que deben de atenderse, quizás no de la noche a la mañana van a cambiar, pero que es tiempo de que empiecen a cambiar. La telemedicina, la anamnesis, al menos este año que no hemos podido tener capacitaciones en simulación, que no han podido ser en tiempo real, en vivo, pues hemos visto que la telemedicina y los interrogatorios que van dirigidos específicamente a los factores de riesgo, a los factores pronósticos y a los deseos de la paciente, nos pueden ayudar a que sea cada vez mejor la atención que podamos brindar. La telemedicina sigue siendo una vía que podemos aprovechar mejor. Los dispositivos móviles tienen que servirnos a partir de ya para poder mejorar las condiciones de salud de nuestra población. Entonces, además de estos nuevos retos de la pandemia, que ya dijimos que ya nos comentaron las autoridades federales de salud el día 3 de agosto, nos hicieron saber que va a haber muchos más nacimientos que en años previos y que hay necesidades insatisfechas en reproducción. Entonces, nos llevan a pensar qué otros retos debemos de considerar ante la pandemia. Bueno, tristemente, a partir del inicio de la pandemia por COVID, y hablo de la pandemia en sí porque no todo es asociado directamente a la infección, sino a la serie de eventos colaterales que se han venido a dar, pues la mortalidad materna se ha incrementado. Ha subido entre un 35 y un 40%, de acuerdo a la Dirección General de Información en Salud. En Yucatán no se han registrado muertes maternas por COVID. Sin embargo, hasta el 25 de agosto del 2020, el 21% de las muertes maternas en México correspondían a casos asociados a COVID. Pacientes con COVID confirmado, ya fueran embarazadas en trabajo de parto o en puerperio, más no tardíos porque estos no se incluyen. Más otras pacientes que tienen un diagnóstico de sospecha, no confirmado el COVID, pero sí bajo sospecha. Entonces, de 10.020 embarazadas con COVID, también vimos que embarazadas, ya excluyendo parto y puerperio, de 10.020 embarazadas con COVID, 9.3 fallecieron por esa causa. Esta es comparativamente una de las cifras más altas que se han identificado, no solo aquí, alrededor del mundo. Entonces, vemos que las condiciones de la pandemia, los daños colaterales del COVID también han venido a incrementar este tipo de tragedias, ¿no? Adicionalmente, además de COVID, pues otras causas han sido las hemorragias, trastornos hipertensivos, casos no confirmados de COVID. ¿Qué quiere decir? Que este año la causa número 1 de muerte materna está siendo COVID, seguido por las implicadas
de siempre, ¿no? Hemorragias obstétricas, trastornos hipertensivos. Entonces, esto nos indica que podemos hacer más y podemos hacer las cosas mejor. ¿Qué pasa con el COVID-19 en el embarazo, parto y puerperio? Sin perderme mucho en las vías fisiopatológicas, al estar relacionado con la enzima convertidora de angiotensina, la cual se vincula, se eleva en el embarazo y que a la vez permite la infección y digamos, magnifica la infección por COVID, las condiciones de riesgo de una paciente embarazada, pues no son las mismas que las de una paciente no embarazada. Esto es, si además vemos que existen comorbilidades, pues el riesgo también puede incrementar. ¿Qué es lo que hemos observado hacia ahora? ¿Quiénes son grupos de interés, además de estar embarazadas? Pues si están embarazadas y tienen asma, si están embarazadas y tienen cardiopatías, y si están embarazadas, están en los extremos de la vida, son diabéticas o hipertensas. Ahorita vamos a ver un poquito cómo todo está vinculado. Estos son resultados que aún no hemos enviado, pero esperamos puedan ser difundidos. Las pacientes embarazadas que presentaron más disnea y requirieron ventilación mecánica son aquellas que fuman y aquellas que tienen enfermedades cardiovasculares. Vemos que el riesgo, pues comparado con uno, se eleva 1.9 veces más y para el cardiovascular 3.14 veces más. Entonces, estamos viendo que pues, la disnea está siendo un indicador y que es más frecuente en quienes fuman y en quienes tienen enfermedades cardiovasculares. Por su lado, también tenemos como signo de severidad la neumonía. La neumonía fue más frecuente en aquellas mamitas embarazadas que tenían diabetes, que tenían asma y que tenían hipertensión. Esto generando también un panorama en el cual se notaron más defunciones, hubo más muertes por COVID en general, entre las que tenían diabetes y las que tenían asma. Lo curioso con el asma es que prácticamente no da tanto tiempo para la atención, no se sospecha tanto y al ser una enfermedad menos prevalente, pues puede pasar con más facilidad desapercibida. Por eso un mensaje importante sería que siempre se pregunten sobre este tipo de antecedentes a nuestras pacientes con COVID y más si están embarazadas. ¿Qué puede hacerse al respecto? Bueno, podemos hacer triaje con un abordaje específico en síntomas y antecedentes de asma. Podemos hacer una complementación diagnóstica cada vez que tengamos cuadros de neumonía o que sospechemos neumonía. Y el manejo en terapia intensiva es lo que ha mostrado ser más eficaz para salvar a las pacientes con COVID y embarazo en diferentes partes del mundo. Entonces, prácticamente considerar que tan viable es para ellas la atención en la terapia intensiva. Bueno, entonces, dejando a un lado la pandemia y pensando, ¿qué otras cosas podemos hacer para atender mejor a las pacientes con las que ahorita ya dijimos, la primera causa es COVID-19, pero nos siguen las hemorragias y los trastornos hipertensivos? Entonces, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Yo les voy a mostrar un poquito de lo que se ha implementado y que se está repitiendo en la capacitación para personal de salud. Entonces, vemos que lo que se ha hecho es implementar escenarios en los cuales se atiende de manera específica las hemorragias y los trastornos hipertensivos. De manera que no solo se tiene la atención médica tal cual, sino que además se replican condiciones como tener el mismo material que se tiene en segundo nivel o en primer nivel, tener condiciones como
el ambiente social en el que está la paciente, que se replica, el familiar incluso, que normalmente todo este tipo de emergencias vienen acompañadas de mucho estrés en la familia, de mucha ansiedad. Entonces, todos estos elementos se han ido replicando. El doctor Gumersindo Vázquez, que es ginecólogo experto, se ha dedicado a implementar este tipo de capacitaciones. Martín Inurreta fue el pasante de Servicio Social en Investigación que comenzó con esta misión, y el personal del Centro de Simulación Médica Montaña, el doctor Gregorio Cetina, el doctor Herbert Uva. Entonces, esto pudiera ser nada más una práctica, digamos, escolar durante la formación de nuestros médicos, pero en realidad, pues logramos replicarla también y logramos hacer que pueda ser ampliada, ¿no? ¿En qué sentido? Inicialmente eran emergencias obstétricas causadas por hemorragias. Después ya incluimos lo que fueron los trastornos hipertensivos. Y también después pudimos implementarlo para el personal de enfermería. Finalmente, todos funcionamos como un equipo de salud y es importante que cada miembro de un equipo de salud reciba la misma capacitación, ¿no? Esto también pudo replicarse en la Universidad de Guadalajara de manera exitosa. Esto fue específicamente para enfermería. Y bueno, aquí tenemos también al personal que fue capacitado de enfermería. Entonces, podemos replicar esas situaciones en las que te agarra de sorpresa la emergencia obstétrica, en que lo unamos al estrés, a la presión que te da el familiar, a las condiciones de la paciente que está preocupada porque pues dejó a sus hijos en casa y porque tiene el lavado pendiente en su casa y cuestiones así que son muy humanas y muy reales, ¿no? Esto nos permite que la capacitación sea mejor y capacitando mejor a nuestro personal, sin duda estamos dándoles una mejor herramienta a nuestros pacientes. Bueno, ¿qué puedo decirles? En este punto, pues quizás puedan pensar que el panorama epidemiológico, el contexto en Yucatán es muy particular, porque me he centrado en mostrarles aquellas cosas que son muy particulares de Yucatán. Algunos de estos aspectos que les he mencionado, pues puede ser que ustedes no tenían conocimiento de ellos, o puede ser que otros, con base en su experiencia, ya sabían del pico de nacimientos, ya sabían de los problemas con la menarquia, ya sabían de las píldoras anticonceptivas del día siguiente tomadas como chochos, pero pues no lo habían visto desde un contexto amplio. Y yo quiero invitarles a que, ya que tienen esta experiencia, piensen cuál puede ser la utilidad práctica desde el lugar donde ustedes están, desde su profesión, desde su puesto. ¿Qué utilidad puede tener esta información? Yo lo que he tratado de hacer es vincular la teoría con la práctica, ver las necesidades y tratar de atenderlas y documentarlas en el camino, generando investigación. Pero lo que es fundamental en este punto es la enseñanza y la investigación en salud. La enseñanza es fundamental porque es el modo en el que ofrecemos mejores herramientas. Y a la luz de este nuevo conocimiento, yo quisiera invitarles a todos ustedes a que piensen qué mejoras pueden darse y cómo podemos implementarlas. Cada quien va a tener un modo para poder hacerlo y estoy segura que va a ser importante y va a ser significativo. Aportar a la salud y bienestar en la planificación familiar, embarazo y puerperio en Yucatán es trabajo de todos nosotros. Por algo nos apasiona la salud humana y por algo decidimos dedicarnos a esto. Desde nuestro nicho, desde nuestras trincheras, todos podemos generar mejoras en nuestra comunidad, incluso en nuestra familia, en nuestra práctica diaria como profesionales de la salud. Entonces yo les invito, comiencen hoy mismo.
con las herramientas que tengan, con el puesto, con la profesión, con la formación que tienen, comiencen hoy mismo. Muchas gracias. Al contrario, Nina, muchísimas gracias por esta presentación y la verdad es que nos has hecho reflexionar en particular, ¿no? Digo, a una servidora. La verdad es que hemos tenido algunas capacitaciones que nos hablan de esta importancia, al menos desde el punto de vista nutricional, de estos 1000 días de vida, ¿no? Pero solemos relacionar la importancia de los primeros 1000 días de vida, ¿no? Para la edad futura y nos concentramos únicamente en el producto, o sea, en esos 1000 días del producto que hay que cuidar y muchas veces, y me incluyo, ¿no? Como personal de nutrición, a veces en algunos aspectos se nos olvida la mamá, los antecedentes de la mamá, el mismo proceso de embarazo, si es una mamá adolescente, si es una mamá que ya venía con problemas de salud previos y cómo podemos ayudar a la mamá para tener esos primeros 1000 días de vida de su bebé o de su producto que sean exitosos y nos puedan ayudar, por supuesto, a mejorar más adelante, ¿no? Pero, pues no solamente cuidar la salud o el estado de nutrición, sino son todos estos detalles que desde el momento en cómo la orientamos para cuál será el mejor método de planificación familiar, para su condición, para sus creencias, para su estado de salud. O sea, a lo mejor es una paciente, no lo sé, Nina, con diabetes, ¿no? Con hipertensión arterial, que a lo mejor por sus condiciones cierto método anticonceptivo pues no va a ser lo mejor, pero podemos enseñarle otro. Entonces, hay muchas situaciones que rodean cómo podemos nosotros, cada quien, como bien dices, desde su trinchera, cómo podemos ayudar a que las mujeres que ya sea que lo hayan planeado o en su caso no, ¿cómo podemos ayudarlas a tener un embarazo lo más exitoso posible, un momento de parto o en su caso, y si así va a ser de cesárea, pues que sea lo mejor para ella y cómo ayudarlas a salir adelante, ¿no? Yo creo que esto es algo que es bien importante y de alguna manera nos debe de hacer reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo para ayudar a las mujeres que están en estos momentos de reproducción. Porque a veces pasa lo que comentabas igual, ¿no? Bueno, a lo mejor yo soy nutrióloga y pues ese es un tema de salud materna, ¿no? Y pues yo no tengo nada que aportar en temas de salud materna. Cuando sí tenemos, yo creo, ¿no? Todos desde nuestras áreas de formación, yo creo que todos podemos contribuir a mejorar la salud materna. Y funcionar como un equipo Además, bien coordinado. exactamente, funcionar como un equipo, porque luego eso es lo que nos falta, ¿no? Funcionar verdaderamente como un equipo frente a la mamá o frente a la pareja, si fuera el caso, o frente a la familia, ¿no? Fíjate que te voy a leer algunos comentarios que nos han estado llegando, si me lo permites, Nina, y nos escribe Nelly, nos dice Nelly, esto es una labor de todos buscando el bien del paciente, que impacta no solo a ella, sino a una familia entera. Dice, tenemos que ser empáticos con su cultura, con sus costumbres, con sus creencias y adaptarnos y en ese mismo punto dedicarles tiempo para que tomen decisiones informadas y sepan sobre todo que ciertas situaciones pueden presentarse como reacciones secundarias y ellas deben de saberlo antes de aceptar utilizar diferentes métodos, ¿no? Yo creo que esto a veces pensamos que no van a entender o que no tienen la capacidad de decidir también ellas, las mujeres, qué es lo que será mejor para sus propios métodos anticonceptivos, ¿no? Se nos congeló la doctora Nina. Nina, ¿nos escuchas? Nina, ¿nos escuchas? Uy, se nos botó la doctora Nina, pero seguramente en un momentito se conecta. Denme un segundo, por favor. Mientras se conecta la doctora Nina,
voy a leerles igual algunos otros comentarios que nos están llegando. Y la verdad es que sí nos encantaría que... Ahí está la doctora Nina. Hola, Mil Nina. disculpas. No te preocupes, son las bellezas de la tecnología que ya estamos más que acostumbrados a que nos pasen. Pero te leí el comentario y qué opinas, ¿no? De esto es bien importante, ¿no? Es muy importante y la verdad es que si podemos dedicar tiempo para que nuestra paciente en el momento que acepte es porque está realmente convencida y porque comprende todo lo que implica. ¡Wow! Habremos triunfado y habremos triunfado también como equipo. Y si aún así, si te duele mucho que tu paciente se va sin decidir en ese momento, pues ni modo también aprender a tolerar la frustración y aceptar la decisión del paciente, porque finalmente es su cuerpo. Sí, así es. Y fíjate que hay otro dato que comentaste, Nina, que me encantaría, comentarte, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de estos embarazos que va a dejar el daño colateral, ¿no? De COVID, ¿no? ¿Cuántos de estos embarazos no planeados se estarán dando en condiciones de salud subóptimas? Porque evidentemente, o sea, a lo mejor tú eres una mujer que de alguna manera no has tratado de planear, pero a lo mejor en este sentido, por el miedo de asistir a un centro de salud, por mi método anticonceptivo y el miedo a contagiarme de COVID, pues finalmente no fui por ello, pues no pasa nada, pues me embaracé, pero a lo mejor en este momento no estaba yo en las condiciones óptimas de salud que yo quisiera, ¿no? O de alimentación, o como quieras decirle. Entonces, ¿cuál será el resultado, ¿no? De todos estos niños, ¿no? Que van a nacer, seguramente algunos de ellos, o la gran mayoría de ellos, a lo mejor no planeados, pero otros en condiciones subóptimas, ¿no? Yo me pongo en el lugar a lo mejor de una mujer con hipertensión arterial, que hace 3 meses que no iba a su control de hipertensión o no iba por sus medicamentos porque pues por el COVID, ¿no? Y que se embaraza con presión arterial descontrolada. Entonces, me parece que esto es algo que también es muy importante y que debe de prepararnos a todo el equipo de salud, porque seguramente dentro de unos 9 meses, ¿no? O unos 6 meses, empezaremos, ¿verdad? A ver estos resultados de embarazos que seguramente no se dieron en las mejores condiciones y que seguramente pondrán en aprietos, ¿verdad? Como bien decías, a todo el personal de toco, a todo el personal de gineco, a todo el personal de enfermería, que tendrá que lidiar con estos efectos también del COVID, ¿no? Así es, y nos agarró desprevenidos, ¿no? Porque si le hubiéramos podido enseñar a esta señora que tiene hipertensión a vigilarse, a automonitorizarse, quizás hubiéramos ganado muchísimo. Pero entonces, sí es el momento de empezar a tomar ventaja de la telemedicina para poder también capacitar a nuestro paciente y que lleve cierto control. Lo que sí sabemos es que 21,000 de estos nacimientos van a estar dados en madres adolescentes. ¿Y qué significa eso? Significa de entrada un mayor riesgo, ¿verdad? Para ella y para el bebé. Estos 21,000 nacimientos seguramente van a venir asociados con poco control prenatal porque está perfectamente descrito en la literatura que las madres adolescentes suelen iniciar de manera mucho más tardía, o sea, postergar la primera consulta de control de embarazo. Entonces, sí, hay que prepararnos. Ni modos, no podemos ir para atrás, pero sí podemos ir para adelante. No podemos ir para atrás. No, y por lo tanto, el tema de lactancia materna también se ve afectado, por supuesto, ¿no? Seguramente si no recibiste algún tipo de consejería de planificación familiar, pues a lo mejor tampoco recibiste todo lo que sigue, ¿no? Que es tratar de tener una lactancia exitosa. 2,000 días, bien dicho. 2,000 días, ¿no? En este momento estamos perdiendo esa oportunidad de que una mujer entienda la importancia de los 1,000 días de vida. Y yo creo que esto es bien importante y bien interesante de aprender y de capacitarnos porque ahí viene, ¿no? O sea, ahí viene este tema y que nos compete a todos, ¿no? Los que estamos, por ejemplo, en el área de enfermedades crónico-degenerativas, como bien comentabas, pues no nada más las enfermedades crónico-degenerativas están complicando el escenario COVID, sino que ya de por sí complicaban un escenario de embarazo, ¿no? Entonces,
Claro, entonces ahora sí que se empiezan a juntar estos factores, ¿no? El embarazo, una mamá con COVID, una mamá con comorbilidades. Entonces, con mayor razón, este grupo de edad que a veces se nos va, ¿no? Las mujeres en edad reproductiva, tenemos también que aplicar muy buenas estrategias de detección y de control de enfermedades crónicas para que precisamente este embarazo, ¿no? Pues no se complique y el personal de salud, pues definitivamente tenga mejores herramientas para poder tener estas experiencias exitosas, ¿no? Yo creo que eso igual será muy importante. Aquí hay algunos comentarios, pero pues un poco es algo que de lo que hemos ido platicando, Nina. Nina, me encantaría que cerraras tu participación con algún mensaje para todo el personal de salud que nos está escuchando. Bueno, pues el mensaje ya está, vamos a ver de qué manera podemos dar lo mejor de nosotros, qué nuevas competencias podemos adquirir para poder ofrecer lo mejor de nosotros para la salud de nuestra población yucateca, particularmente durante el embarazo, parto, puerperio y en los recién nacidos. Si de algo puedo servir, por favor, contáctenme. Estoy a sus órdenes. Cualquier cosa en la que yo pueda aportar para capacitación, educación, compartir información, para eso estoy. Gracias. Muchísimas gracias, Nina. Nos quedan muchas temas aprendidos, muchas inquietudes también. Ojalá que quienes de verdad estemos comprometidos, busquen a la doctora Nina. A ella la pueden poner en Google y les aparecen los artículos a los que ella ha participado. Y le vamos a pedir a la doctora Nina que nos envíe algunos de los artículos. Quien guste recibirlos en PDF, con mucho gusto, nos escribe al correo dirección de nutrición @ssy.gov.mx, que ahorita se los voy a poner en los comentarios. Y pues con muchísimo gusto les hacemos llegar estos artículos. Entonces, Nina, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado esta mañana. Nos vemos mañana también con un tema muy importante. Va a estar la nutrióloga Anaís Marrufo con un tema que yo creo que va a ser de mucha utilidad para todos los que tenemos hijos tomando clases en casa, que serán algunos consejos sobre la alimentación que debemos de procurar y cuidar, sobre todo en estos momentos que tenemos a los niños tomando clases en casa. Así que ojalá que mañana también puedan estar con nosotros y pues nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Gracias nuevamente, Nina.